en la realidad del Ecuador, pero sí cada día lo conozco más y no me deja de sorprender avances y retrocesos que veo cada vez que vengo acá. La primera vez que tuve un contacto fue gracias a ti también, y al movimiento y a los colectivos de la sociedad civil. Cuando hicimos un examen a Ecuador, todavía estaba Correa. Y bueno, pues uno de los temas más sensibles en el comité, en el examen del comité, eran temas de exclusión, de discriminación, de debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil, de la libertad de expresión. Eran temas estructurales que no se han resuelto todavía. Y el tema que nos vamos a tratar hoy, yo lo quisiera llamar violencia política. Voy a hablar de violencia política, pero no tan general como para no llegar a nada, no tan general ni tan abstracto como para salir de aquí todos berreando de que existe discriminación, invisibilización, etcétera, sino que vamos a tratar también de buscar un marco jurídico internacional para que ustedes puedan tener algunas herramientas para enfocar su lucha de este colectivo, Violeta, ¿verdad? Y bueno, y el papel de la mujer en la sociedad y no enfocarla solo a los procesos electorales. Entonces, si me permiten, una primera conclusión es que esta actividad entre estos foros tiene que ser en cualquier momento, porque vamos a ir a descifrar y a caracterizar qué es participación política como un derecho humano. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Y participación política como un derecho humano no es participar en procesos electorales nada más. Claro que es importante, claro que es lo más visible y es donde la mujer es más invisible. Pero si ustedes no construyen una lucha que sea transversal y en todos los espacios políticos, que no son solo los electorales, nos vamos a entender mucho mejor, ¿verdad? Y entonces, como vamos a hablar de participación política, y ustedes han hecho reformas importantes que a nivel latinoamericano inclusive son más avanzadas que la de mi país, por ejemplo, de Costa Rica, donde hay leyes de cuotas, no más de eso, me explico, y que los nombramientos se hacen de una forma, digamos, más que todo nominal, impuesta por la ley. No hay un cambio en la cultura, no hay un cambio en la conciencia sobre eso, y no vamos a cumplir con una obligación de cuotas, ¿verdad? Y eso muchas veces es descalifica a las mujeres. Ah, ella llegó a ese puesto por una cuota. No deberían de llegar las mujeres por cuotas, deberían llegar mujeres por sus capacidades. O sea, siempre se busca la manera de descalificar. Pero la reivindicación de los derechos humanos tiene que empezar desde la raíz y a veces por la fuerza y por la ley. Y en ese sentido, las leyes de cuotas, pues es el camino a seguir. Por supuesto que ustedes tienen que abonar en esa reivindicación trabajando con una parte que es el agresor, es el violento, somos los hombres. Y entonces hay que trabajar el tema de la masculinidad también. Y no hablo de una masculinidad de la violencia doméstica, que es donde más se refleja, sino que la masculinidad empieza y es más fuerte, y donde fallamos es en los micromachismos. Y en los micromachismos que parece que son más, por supuesto que son más invisibles, cuidado si no es ahí donde está el tema. O sea, es en el micromachismo donde el ensanchamiento hacia lo que es visible hay que cortar. Y en en los micromachismos, que es en el lenguaje, en la voz, en la manera de invisibilizar y descalificar, fallamos todos. Y por supuesto que las mujeres también, ¿verdad? Es decir, hay una, no es el lenguaje inclusivo, no es por ahí por donde vamos, que es un tema, que es el que más trabajamos probablemente. El micromachismo a nivel cultural, a nivel de familia, a nivel de los juicios que hacemos, a nivel del cine, las películas, a nivel del rol de las mujeres en una sociedad, que ese es el tema del feminismo, ahí sí es donde creo que es más difícil trabajar.
No va a haber un cambio en la participación política y en el rol de una mujer solo haciendo reformas legales ni estableciendo demandas internacionales contra el Estado por temas de discriminación contra la mujer. No estoy diciendo que no lo hagamos, hay que hacerlo, hay que intensificarlo, pero yo digo, siempre digo que el derecho humano más importante, que es como el derecho, digamos, bisagra, que es el derecho a la cultura. Y el derecho a la cultura es el transformador de todo, de las discriminaciones, de la educación, de la economía, de generar, digamos, las paridades que se necesitan. Y bueno, ahí es donde creo que tenemos mucho más dificultad. Es un problema antropológico, es un problema sociológico. Pero yo quiero ahora irme a unos espacios de tratamiento internacional de donde ustedes pueden encontrar algunas aristas, algunas huellas, una hoja de ruta para que toda esa preocupación que ustedes tienen la puedan canalizar de una manera jurídica nacional e internacional, declarando inconstitucionalidades leyes, pero también se pueden declarar inconstitucionalidades por inconvencionalidad, es decir, por prácticas, malas prácticas, por el no cumplimiento de una ley, porque los partidos políticos no hacen la tarea, etcétera. Y yo sí creo que uno de los grandes problemas son los partidos políticos. Precisamente, no hay una democratización ni una apertura de los partidos políticos porque la palabra participación política no la entienden y no las entendemos. Entonces, ¿cuál es el derecho humano más invisible? El, los derechos políticos. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que coincide con el artículo 23 de la Convención Americana. Recordemos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es anterior a la Convención Americana, pero en Latinoamérica nos familiarizamos más con el sistema interamericano. A veces se nos olvida que hay un sistema de Naciones Unidas, que es donde está el Comité de Derechos Humanos. No lo conocemos, conocemos más el sistema interamericano. Y a mí me da mucha pena estar en el país que tiene más condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Ecuador. Pero además debo decir que Ecuador es uno de los países más cumplidores de las sentencias de la Corte Interamericana. No, no es que está full cumpliendo todo, pero sí es de los países que más observan el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es no ser condenado, es decir, pues prevenir que las cosas cambian, que no se que no se repitan, ¿no? Entonces, hay un buen escenario para hablar de Convención Americana, de cumplimiento de derechos, etcétera, pero no solo a la luz del sistema interamericano de la Corte, sino de el Comité de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y les decía que el artículo 25 del pacto es un derecho programático. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho que para que la realización de los derechos políticos, y grabes en la cabeza la participación política, que es mucho más que elecciones, requiere de un programa del Estado. O sea, no es que hagas el derecho político, protejas el derecho político, sino que un derecho programático es que tiene que existir una política pública, una infraestructura, un tribunal electoral, leyes electorales, reglas de cumplir, reglas de participación, presupuesto para que todos puedan de alguna manera participar, donde las reglas económicas no excluyan ni a las mujeres, ni a los indígenas, ni a los grupos en situación de vulnerabilidad en la participación. O sea, la realización de los derechos políticos y la participación política implican un aparato de Estado que ha costado mucho, ha costado décadas, ha costado guerras, ha costado revoluciones, ha costado conflictos. Y les voy a dar un ejemplo de que ustedes no están solos. México, en este momento, el país con más ataques a la regresividad de los derechos políticos es México, porque México tiene elecciones el año entrante y hay una iniciativa de López Obrador en este momento
para reformar la Constitución, para modificar toda la estructura del Tribunal Electoral. No para bien, ¿eh? Porque si hay algo en lo que ha avanzado México después de vivir en una dictadura simulada de 70 años con un único partido que era el PRI, habían elecciones, pero siempre ganaba el PRI, porque todo estaba hecho para eso, ¿verdad? Y por supuesto, el PRI siempre el candidato era el que el presidente de turno decía quién era, se llamaba el tapado. El tapado, dije, ¿verdad? Nunca había una tapada. O sea, no había una mujer, ni siquiera como remota posibilidad, ¿cierto? Entonces, no pasa la reforma, pero entonces ahora pasa a un plan B. Y el plan B sí se aprobó. Y el plan B es debilitar, recortarle recursos al tribunal electoral. Y hay un montón de ocurrencias terribles que las he oído en Bolivia, en todo lado, que los magistrados del tribunal electoral debe ser por nombramiento popular. Imagínense ustedes ese tipo de iniciativas, ¿no? O sea, una manera de controlar, una manera de desmantelar lo que ha costado después de los años 80 y 90 en nuestros países, que fue como volver hacia un combate o una transición de países autoritarios hacia la democracia a través de las elecciones y se reforman los tribunales electorales y ahora el péndulo viene a hacer unas modificaciones regresivas a las leyes electorales, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo intencional sobre el tema de la manipulación, sobre el tema de las contribuciones económicas a los partidos, etcétera. Y bueno, estamos en ese escenario. Cuando yo les digo que es un artículo programático, entiendan que no hay garantía de la participación política ni de la mujer, ni de los ciudadanos, ni de nada, si no tenemos un aparato independiente con presupuesto suficiente para organizar los procesos electorales, pero no formales, inclusivos, para que los pueblos indígenas puedan participar sin obligarlos a formar partidos políticos. La Corte Interamericana ha dicho que los pueblos indígenas tienen que participar en las elecciones sin obligarlos a hacer partido político, es decir, a través de sus estructuras y sistemas tradicionales. Lo dijo en un caso contra Nicaragua, ¿sí? Entonces miren todo lo que hay que hacer para ir un día a votar. Pero la participación política no es ni el derecho de ustedes a ser elegidos como candidatas, candidatos, candidatas, ni que los elijan nada más y se acabó, sino que es cotidiano. Y entonces vamos a ir ahí. Vamos a desmenuzar el artículo 25. Al desmenuzar el 25, vamos a desmenuzar el 23 de la Convención Americana, porque el 23 es una copia al carbón con las mismas palabras prácticamente del pacto. Y como el pacto es el primero, lo voy a desmenuzar así. Dice, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Todos, todos es todos y todas, ¿sí? Todos los ciudadanos, todos los habitantes, todas las personas. Pero mire todo lo que quiere decir la palabra todos en participación y en derechos políticos. ¿Quiénes son todos? ¿Hombres y mujeres? ¿Personas menores de edad pueden participar en política o no? ¿Los extranjeros pueden participar o no? ¿Pueden votar sí o no? ¿Solo los ciudadanos, los que somos habitantes, podemos participar en lo político? Entonces el Comité de Derechos Humanos es el órgano del mundo que más ha avanzado en derechos políticos, en interpretación, mucho más que la Corte Interamericana. A la Corte Interamericana han llegado muy pocos casos para temas de derechos políticos. El primero que llegó era un tema de si es una obligación para alguien que quiere ser presidente presentarse a través de un partido político. Es decir, yo, Víctor Rodríguez, en este caso era un caso de México, el ex canciller Castañeda quería ser candidato presidencial, pero sin partido político. Entonces, como la ley electoral mexicana decía que solo puede ser candidato
a través de un partido político, él decía que era inconvencional, porque todos los ciudadanos, incluye pues, a las personas, no se habla de un partido político. Y la Corte Interamericana dijo que la gobernabilidad de un partido requiere de una estructura importante que apoye a alguien que quiere ser presidente. Es decir, periquito de los palotes, sin ningún, digamos, garantía programática de lo que es una buena gobernabilidad, no podría ser presidente. Entonces, se constituye la figura del partido político como esencial en la participación política. ¿Me captan? Eso es lo que dice la Corte, eso es lo que dijo la Corte Interamericana. Entonces, cuando decimos todos y todos los ciudadanos pueden participar, por ejemplo, para ser elegidos, que vamos a hablar ahora, que yo me tengo que matricular con algún partido político. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Partidos de pacotilla, partidos de garaje, cascarones, partidos prestados. Entonces, lo que hacemos es una simulación. El presidente de mi país, de Costa Rica, es presidente y perdona y me da vergüenza, no sé cuál es el partido político que lo llevó, no lo conozco, no lo puedo repetir, no sé cuál es, me explico. O sea, era un partido de esos que se crean, que alguien crea, es como una franquicia. Entonces hoy se crean partidos, franquicia, ¿sí? Y se lo prestan el presidente Bukele en El Salvador. Como no le inscribieron el partido de él, entonces le prestaron un partido que se llama Gana y quedó. Entonces se vuelve en una formalidad. Entonces no es cierto a la larga que todo hay una estructura partidista para gobernar. No necesariamente, sino que es una formalidad, una franquicia, ¿sí? Voy de candidato, sí, tome, ni siquiera se hacen elecciones internas y mucho menos hablemos de género. No, o sea, no hablemos ni de participación ni de nada. Entonces, cuando hablamos de todos los ciudadanos, pues estamos hablando de hombre, mujer, niños, niñas, adultos, acción afirmativa, pueblos indígenas, y ahí hay que construir toda una maquinaria para poderlo hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que tienen que tener ustedes como mujeres en paridad o igualdad? Y ahí es donde yo siempre batallo cuando hablo con temas de género, que nunca podemos usar el término igualdad y equidad como sinónimos porque no lo son. ¿Ok? El estadio ideal en la lucha por el feminismo es la igualdad, pero no llegamos a la igualdad si no construimos a través de la equidad. Y la equidad es levantar el piso de la protección, dándole acción afirmativa, en este caso participación política, a las mujeres, no solo cuantitativamente, sino en todos los espacios participativos, donde inclusive, a diferencia de los hombres, tienen que tener una ventaja. Y esa ventaja la podemos llamar cuotas, si quieren, es un porcentaje, no siempre llega al 50%, debería llegar al 51% para hablar de equidad, ¿verdad? Y así se puede construir eso. Yo acabo de participar en la redacción de la reforma en Honduras al nombramiento de magistrados y magistradas del Poder Judicial. Y hay una regla que decía o que dice que hay que elegir a 50, a 15. Se proponen 45 personas. Y pusimos que de esas 45 tiene que haber mitad más uno mujeres. ¿Qué les estoy diciendo? Que la participación política son puestos públicos, aunque no sean de elección pública. El nombramiento de magistrados y magistradas. Un alto poder, no estoy hablando ahora de diputados, esos son derechos políticos. Entonces, lo político no es electoral, no es solo eso. Participación política, dicho el Comité de Derechos Humanos, es también la posibilidad que todas y todos tenemos de ostentar cargos públicos.
como funcionarios públicos dentro del servicio civil, pero también en estos cargos importantísimos en los primeros poderes, como en el Poder Judicial. Entonces, ahí pusimos esa regla, mitad más uno mujeres. De esos 45 hay que escoger a 15. Y entonces pusimos que al menos 7 tienen que ser mujeres, ¿verdad? O sea, es un tema de cuota, es un tema... Y hoy lunes, se está eligiendo a través de esos 45, con una cuota de mujeres, quiénes van a ser. Quiere decir que Honduras va a tener más mujeres magistradas que cualquier país del mundo, ¿cierto? Bien. ¿Esa es una garantía de participación política? Nominalmente sí, ¿cierto? Ahora va a tocar que si eso sucede, si no sucede, pues se viola pues, la ley, esta que acabamos de aprobar. Ahora, la otra historia, la más complicada, si en el día a día las mujeres juezas, también los hombres jueces, van a resolver con equidad temas de justicia, porque no se trata de llevar a mujeres por ser mujeres a ser magistradas, sino cómo se va a aplicar la justicia en el día a día con enfoque de equidad. Y ese es otro 100 pesos. Yo he trabajado en Naciones Unidas, he trabajado en comités y he participado en visitas carcelarias donde hay mujeres que dicen que por ser mujer solo pueden entrevistar a mujeres y he visto francamente un desastre en el enfoque, porque ser mujer no es una garantía de que se tiene el enfoque de género, ¿verdad? No es. Como tampoco es que los hombres, por ser hombres, ok, no nos podemos llamar feministas, dicen, pues cooperamos, ayudamos en la lucha del feminismo, no nos vamos a robar el show. Sí, pero tenemos que tener esa sensibilidad, que no debe ser una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de derechos, ¿verdad? Bueno, mire todo lo que me he extendido con el primer párrafo, qué vergüenza, yo hablo mucho. Entonces, dice que todos los ciudadanos ostentan para cuáles siguientes derechos, y hay tres. Y este es el que más me interesa, el más abandonado. Si yo les digo que los derechos políticos es el derecho más abandonado y menos trabajado, en la Corte Interamericana les acabo de decir que el caso de México, el caso de un movimiento indígena en Nicaragua para que puedan participar si ser un partido político, muy interesante eso. Entonces uno dice, ¿por qué la Corte dice que los indígenas no han sido un partido político y por qué para México dice que sí necesitan de un partido político y no puede haber una candidatura unipersonal? Bueno, vean qué interesante. En México cambiaron la ley y en México cambiaron la ley y hoy sí permiten candidaturas unipersonales. Fueron más allá de lo que dijo la Corte Interamericana, ¿me captan? Lo que les quiero decir es que la Constitución puede ir y debiera ir más allá de lo que dicen los tratados o más allá de lo que dice inclusive la Corte Interamericana para proteger más los derechos en ese sentido. El Comité de Derechos Humanos, si lo vamos a ver más ahora, sí ha profundizado más porque tiene una jurisdicción mundial, tiene mucho más jurisdicción que la Corte Interamericana y ha resuelto más casos sobre partidos políticos. E inclusive se ha referido a algunos países como Uruguay que permiten participación política de extranjeros. Vean qué interesante. O sea, una persona extranjera que tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de vivir en el país, paga impuestos, etcétera, puede participar políticamente, tanto votando en algunas circunstancias, digamos, tal vez no a nivel presidencial, pero también a nivel local, o inclusive a participar en algunos cargos de carácter municipal, etcétera. Vean qué interesante. Entonces, aquel absoluto de que solo tenemos derechos políticos los que somos ecuatorianos, puede tener matices. La ley puede decir eso, pero se puede modificar a través de prácticas o a través de reformas de ley, como en esta que en Uruguay, digamos que algunos extranjeros tienen participación política y el Comité de Derechos Humanos lo ha reconocido como tal. Y obviamente ahí entra también el tema de la mujer. Con la claridad de que hay que trabajar en este momento con equidad, apuntando a llegar a la igualdad, que no sé cuándo va a llegar,
falta mucho tiempo, yo diría que hasta generaciones de tiempo, hemos avanzado bastante. La participación política en función de otorgar más derechos a las mujeres en la participación política. ¿Ok? Bien, ¿a qué derechos tienen ustedes y todos? A participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. O sea, yo participar en la dirección. O sea, ya participar en la dirección no es solo yo instrumento para que alguien llegue a través del voto a representarme. No, no, yo quiero participar. Yo quiero ser elegido. Pero elegido no solo en elecciones municipales, presidenciales, sino también en cargos de gobernabilidad, de ministros, de secretarios, ¿cierto? Diputados, por supuesto, todo lo que es elección popular. Vuelvo a lo mismo. No confundamos derechos políticos con derechos electorales, ¿ok? Luego dice, tenemos derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. A mí me parece que ahí es donde nos hemos quedado estancados en el punto B. Creemos que los derechos políticos son solo eso, derecho a elegirme si quiero ser candidato o derecho a elegir. ¿Cuándo? Cada 4 años, cada 5 años. Eso es muy pobre. Eso no es participación política. Ahí nos están instrumentando, ahí nos están utilizando, ¿cierto? Ahí nos venden mentiras, nos dicen que van a cambiarnos la vida, que nos van a dar esto, nos hacen promesas, nos hacen los otros, ¿verdad? Y ahí se acaba el universo de los derechos políticos. Luego el C dice tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. Este es el que me gusta. Este es el que me gusta. Y este es el que menos ha avanzado. Entonces yo quisiera abundar un poquito en ese tema, ¿verdad? Ahora bien, no me voy a referir a los avances jurisprudenciales del Comité de Derechos Humanos ni de la Corte Interamericana en términos generales sobre los derechos políticos, pero sí a apuntar en relación con qué ha dicho el Comité de Derechos Humanos y aquí pues agradezco una sistematización que me facilitaron porque el Comité de Derechos Humanos hace, en relación con un país y con Ecuador, dos tipos de análisis. Casos concretos de violación de derechos humanos o un examen general de los derechos humanos, ¿verdad? Y ha sido a nivel de este examen general donde el comité ha hecho estos apuntes que los voy a leer rápidamente. También hay alguna jurisprudencia a través de unos comentarios generales, pero sobre Ecuador dijo, el comité hace notar que tras aprobarse en 2020 la reforma del Código de la Democracia, el 50% de los candidatos de la lista de los partidos políticos para las elecciones de el 2025 han de ser mujeres. ¿Ok? Eso es la norma. Qué buena norma tienen ustedes. Pero ¿qué hacemos con una excelente norma si es letra muerta? Y ya tenemos que hubo elecciones hace una semana, ¿cierto? ¿Se cumplió esa norma? Pregunto. Este, el 30. Ujú. Ok. El tema es cómo hacer que eso no solo se cumpla a través de cuotas, sino realmente en una calidad en la participación, en la equidad en la participación. Ya no hablemos de igualdad de oportunidades electorales, eso debería ser suyo. Cuando hablo de equidad es darle más oportunidad a las mujeres para que puedan participar en este proceso. Entonces se preocupa el comité y dice, me preocupa el hecho de que únicamente 8 de los ministros son mujeres y solo 52 candidatas resultaron electas en las elecciones legislativas celebradas en el 21, lo que supone el 38% de los asambleístas, ¿verdad? Está diciendo, mire, muy bien la ley, todo está muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda? Eso se llama preocupación, lo que yo acabo de leer. Ahora voy a ver las recomendaciones.
que es en lo que ustedes tienen que trabajar ahora y están trabajando. Recordando su recomendación general número 23, relativa a la mujer en la vida política y pública, así como la meta 5.5, los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué está haciendo el comité aquí? Destacando que ya existe una doctrina mundial objetiva a través de un comentario, una recomendación general, que son unos comentarios que ellos hacen sobre la mujer, y le dice, ponga en marcha estrategias y programas para prevenir la violencia de género que sufren las políticas y las candidatas en el debate público, tanto en línea como por medios no electrónicos, e intensificar las medidas para prevenir el acoso y las amenazas contra ella, entre otras cosas, exigiendo a todos los partidos que formulen políticas para promover la igualdad de género, yo diría la equidad de género, y luchar contra el acoso y para hacer que las empresas de medios sociales respondan por los contenidos ilícitos generados por los usuarios. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? O sea, este no es un tema de partidos políticos nada más. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de los grandes medios de comunicación en la información que dan, en el acceso, en el espacio a las entrevistas, en los debates públicos? ¿Me explico? ¿Qué pasa si un medio de comunicación dice, vamos a hacer un debate, pero solo entre los primeros 4 candidatos que están punteando? Y resulta que quedan por fuera mujeres que están en el quinto, sexto, etcétera, quedan fuera de un debate. No pueden hacerlo. ¿Me explico? No puede, que hay libertad de expresión y hay libertad de empresa para decidir cómo hago el debate. Pero bueno, ¿cuál es precisamente las circunstancias que queremos hacer? Que no quede fuera del debate. En este caso, no por una cuestión de estadística o de encuesta, que además sabemos que se pueden manipular. ¿Y cuál es encuesta la que hace? La que hizo el medio. No sé si me explico. Entonces, aquí el trabajo que ustedes tienen que hacer no es solo un llamado a los partidos políticos, sino que aquí me gustaría que hubiera en este foro también medios de comunicación. La línea editorial de un medio de comunicación puede llevar a quien va a presidir. Son muy potentes los medios de comunicación, ¿verdad? Pueden manipular a favor o en contra. Y aquí se toca un tema de violencia. Y eso es lo que a mí más me preocupa, la violencia política. Podemos tener la norma de paridad maravillosa, las cuotas, etcétera. Pero la violencia de género en política se puede invisibilizar a través de exclusión, a través de la invisibilidad, a través en el trato, en el discurso político. Voy a hablarles de nunca me dijeron qué tiempo tengo yo. Ya me pasé. No, bueno, la idea es que usted pueda hacer la presentación y luego pasar. Bueno, claro. Bueno, entonces, bueno, casi que entonces como que voy a dejarles planteados los temas como para que me pregunten y yo también más bien les pueda responder. Entonces voy a tratar de cerrar un poquito este tema diciéndoles que la violencia de género en la política es de palabra. La palabra puede herir más que actos violentos. La exclusión de la mujer. Hay un discurso bonito hoy que dicen, si todas las mujeres fueran gobernantes no habría guerra. Yo a la larga pienso así. Eso ayudará en la lucha por género. No lo sé. Pero veamos hechos. Los gobernantes que manejaron mejor el COVID fueron las presidentas mujeres. Está documentado. 4 o 5 fueron las que mejor manejaron el tema de género, ¿no? Esto no es un tema biológico. Vuelvo a lo mismo, el tema es de cultura, de cuál es el rol de la mujer en una sociedad, en los partidos políticos, etc. Y aquí es cuando se excluye o se invisibiliza a la mujer en el juego político y en el tema electoral, ¿no? No voy a usar expresiones hirientes de usted mejor debería estar cuidando a su marido o usted no debería andar acá. Ese tipo de cosas bárbaras donde los latinoamericanos somos expertos. Y que si no la decimos, las pensamos. Pero somos políticamente correctos y no las decimos. Pero cuando viene un grotesco candidato que las dice,
Cuidado si no se nos dibuja una sonrisa, ¿verdad? O por dentro, de coincidencia. Y ese es el tema. ¿Por qué Trump ganó en contra de las encuestas? Porque él decía, sin ninguna vergüenza, lo que mucha gente pensaba y se callaba. Y terminaron votando por él, aunque no decían que votaban por él. Ha cambiado muchísimo el discurso político. Hoy es de odio. Hoy, quien mejor candidato o candidata antisistema es, más votos tiene. Y muchos temas tienen que ver con ataque de género, tema del aborto. ¿Cómo es posible que hoy el tema del aborto sea un tema electoral? ¿Y cómo es posible que hoy pueda ganar alguien por el discurso que tenga aborto en pro o en contra? Eso no va a ir a ser un tema electoral. Pero hay mucha gente vota. ¿Cuál es su posición sobre el aborto? ¿Pro vida o no? Yo voto por pro vida, aunque tengo una gran discusión sobre qué es pro vida, pero bueno, no importa, se atribuyen el tema, ¿no? Esos son temas de violencia, ese es un tema de violencia contra la mujer, el tema de aborto, cómo se maneja, cómo se manipula en el tema político. Entonces, yo voy a hacer un punteo, digamos en general, para abrir más bien este conversatorio, para que no sea un monólogo aburridísimo mío, y les digo que entonces el comité sí ha hecho esa y esta otra observación. Ha dicho que adopte medidas especiales de carácter temporal, esto es acción afirmativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, en la Recomendación General 25 del Comité, para establecer cupos obligatorios para lograr la igualdad de representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones en la administración pública, el servicio exterior y las Fuerzas Armadas. Ven, ya se salió de las diputaciones, ya se decidió de nombramiento de cargos públicos. No, 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 esto va más allá. Esto va más allá de todo el aparato público. Participación política, oigan, en las Fuerzas Armadas, oigan, en el servicio exterior. Es un cambio, es una revolución. Luego dice que ofrezca actividades de capacitación sobre campañas políticas y habilidades de liderazgo y vele porque las candidatas puedan obtener suficiente financiación para sus campañas. Al hacerlo, el Estado parte debe prestar especial atención a los grupos de mujeres sobre representados como las indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Nosotros metemos a las mujeres en un mismo saco. ¿Sí? Pues ya ustedes tienen suficiente discriminación, como hay discriminación contra la mujer, pero aquí no lo dice con esas palabras, esto se llama interseccionalidad. O sea, además de mujer, soy indígena, además indígena, tengo una discapacidad, además de, imagínense, o sea, la interseccionalidad es un encadenamiento de situaciones que hacen que esta mujer tenga otras condiciones que la lleven todavía a una situación de desventaja. O sea, la tarea que les está diciendo a ustedes el comité es enorme, es enorme. Es una agenda de política pública no electoral y les está pidiendo acción afirmativa para eso. Luego, ¿qué recomienda el comité? Que adopte medidas para aumentar participación de la mujer en elecciones unipersonales. Ven qué interesante, como diciendo, no tienen que ir a mendigar a los partidos políticos. O sea, pueden haber candidaturas unipersonales, ¿sí? Si sienten que tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? No tengan que depender de una estructura de un partido político que a la larga no tiene toda esta recomendación como una entidad privada, con interés público, ¿verdad? Aumentar la participación en elecciones unipersonales, en órganos políticos, especialmente a nivel local. Aplique medidas especiales y temporales, es decir, acción afirmativa para aumentar la participación de las mujeres indígenas y afroecuatorianas en la vida pública, entre otras cosas, fijando cuotas obligatorias e impartiendo formación específica sobre la participación en la mujer. Diciendo un poco lo que les decía, como en el caso de Nicaragua, una mujer indígena no tienen que ustedes obligarla a que forme parte de un partido político que pueda ser ajeno a su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, movimientos indígenas, autoridades tradicionales pueden participar y hay que buscar la forma de hacerlo, ¿verdad?
Luego dice, el Estado debe continuar e intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación, políticas y igualdad de género. El Estado debe adoptar medidas adecuadas para garantizar plena aplicación de la legislación vigente. Y estoy leyendo acá que estas recomendaciones las hizo otro comité también que se llama la CEDAW, con el que ustedes están muy familiarizados, que también tiene dentro de la agenda pública eso. Y yo voy a cerrar con esto. Qué bonitas recomendaciones, ¿verdad? Son exigibles, son vinculantes. ¿El Estado tiene que cumplir con ellas? Sí, sí. El miércoles, valga la promoción, vamos a tener un debate sobre este tema. Vamos a presentar el libro de Fabián Salvioli, un amigo de Argentina, relator sobre justicia transicional, que le publicamos en el IRESOT, que es la organización que yo presido, que es el valor jurídico de las resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos, de todos, Corte Interamericana, CEDAW, Comité, etc. ¿Es vinculante o no? La conclusión, se las adelanto, sí. Pero no sí porque sí, sino que se analiza sí porque la Corte, sí porque la Comisión, sí porque el Comité, sí porque el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Y ustedes tienen un artículo muy potente, ustedes tienen la legislación más maravillosa para cumplir, se llama acción por incumplimiento, o sea, la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿lo cumplen o no lo cumplen? ¿Me explico? Y hay un proyecto de ley que estoy leyendo justamente para mejorar ese mecanismo y para ver si la Defensoría del Pueblo puede pues, ser un órgano, pues, de por sí yo creo que lo tiene que hacer, de seguimiento de las resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos. Porque si venimos a hablar aquí de bonitas redacciones y bonitas recomendaciones y no las vamos a acatar, entonces pues no vamos a avanzar mucho en ese sentido. Entonces yo quedo por aquí con las disculpas del caso que tal vez no entendí mucho la metodología. No, ninguna disculpa, estimado Víctor. Para nosotros es un honor poderle escuchar y tenerle aquí in situ, porque sabemos que usted también está en viajes transatlánticos muy seguido y bueno, le agradecemos obviamente su presencia. Aquí tenemos personas que son miembros de partidos políticos y les agradecemos también su presencia. Agradecemos a la autoridad del Consejo Nacional Electoral, también la directora de Relaciones Internacionales, Gabriela Ortiz, que está aquí presente y eso muestra obviamente su compromiso y una voluntad muy importante de seguir avanzando en estos temas. A mí, bueno, se me quedan, en realidad es muchísima información que nos ha dado este momento Víctor y yo quisiera sobre todo hacer hincapié en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que es, digamos, también mi cuña personal y lo que trato de también siempre mencionar en los foros que hemos organizado en esta campaña de la coalición violeta y es justamente ver el tema de la participación política en la clave de los derechos humanos. Hablamos del derecho a la vida, obviamente que no nos maten a las mujeres por querer hacer política como pasó a Marielle Franco en Brasil o como le pasó a Juana Quispe en Bolivia y como le pasó a la ex parlamentaria Cox en Reino Unido. Entonces todos estos temas que parecen menores están sucediendo en el mundo y también en nuestro país ha habido ya casos importantes y atentados importantes en contra de la vida de muchas de las mujeres que quieren hacer política. También el derecho a no ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, como bien conoce Víctor, él fue el expresidente del subcomité de la prevención contra la tortura de Naciones Unidas también, su experticia es vasta. El derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a que te traten de manera igual ante la ley, son varios los derechos, inclusive el derecho al más alto estándar de salud mental y físico. Todo eso está implicado, como bien sabemos, en el tema de los derechos humanos por su interdependencia y su interrelación. Para mí es realmente, me abre los ojos lo que Víctor nos explica, porque vamos allá, más allá de la sensibilidad, de la mera sensibilidad y de la mera pensar que estamos haciendo lo correcto, sino porque estamos hablando en la clave de derechos. Como bien nos mencionaba Víctor, hay varias observaciones finales de los diferentes comités, incluido el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos, que nos dan claras luces de lo que hay que hacer. No tenemos que inventar el agua tibia. Las recomendaciones están ahí, los órganos que monitorean y que Víctor ha sido parte están ahí con recomendaciones muy puntuales que si bien en su lenguaje puede sonar a que el Estado puede o no hacer caso, tiene que hacerlo porque sí son vinculantes, porque son estos los órganos llamados a interpretar las convenciones que el Estado ecuatoriano ha ratificado.
Yo justamente quisiera en este momento abrir el espacio para que sean ustedes quienes puedan preguntar a Víctor alguna inquietud que tengamos pendiente, sobre todo por el hecho de que, como bien decía Víctor, esto va más allá de una mera coyuntura electoral. Tenemos que hablar de participación no solo en los partidos políticos y en las organizaciones políticas, sino también en las diferentes esferas de la sociedad. También las mujeres defensoras de los derechos humanos, las mujeres que están defendiendo los derechos de la naturaleza, tienen que tener estas garantías para participar en la vida pública y existen vastas recomendaciones generales también de los diferentes comités a los que nos podemos referir. Inclusive la Unión Interparlamentaria tiene varios estudios del CCPR Center de Ginebra, al que Víctor preside, también ha hecho estudios muy importantes de cuáles son las observaciones finales que no solo el Ecuador, sino todos los estados han recibido. Entonces, más bien, les quiero dar la palabra y les agradezco de antemano por su presencia. Todavía nosotros no nos sentimos absolutamente satisfechas con esta igualdad real, ¿verdad? No tenemos una normativa importante, pero a la final no llegamos. Las reformas al Código de la Democracia que se dieron en el año 2020 tenían un objetivo especial y era justamente tratar de cerrar estas brechas para lograr a una verdadera paridad. Sin embargo, tuvimos que las mujeres organizadas que estuvimos haciendo incidencia en esta reforma, tuvimos prácticamente que apoyar el que se hagan con esta degradación del encabezamiento de listas que claro, nosotros veíamos de que muchas mujeres, la paridad tenemos, se ponen paridad en las listas, paridad horizontal y vertical, y sin embargo, en el momento ya del establecimiento de los escaños, pues no pasamos del 38%. Y entonces se comenzaron a estudiar en esto, pues hay que reconocer una apertura y una interesante voluntad política de Diana Tamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ella metió reformas en este sentido y pues que se las trataron en la Asamblea Nacional. Las reformas al Código de la Democracia, quiero decirle, Víctor, que se aprobaron con 117 votos de 135. Pero claro, son cuando uno dice qué maravilla, o sea, 117 votos aprobaron estos y luego ves que cuando pasan cosas de las mujeres, otras leyes en favor de los derechos de las mujeres, a duras penas tenemos 40 votos femeninos, ¿no? Y claro, es el interés político de la participación electoral y que tengan la posibilidad de volver y regresar y estar presentes ahí en mucho tiempo, que hizo esta concesión. Y le hablo con conocimiento porque yo fui una de las que estuvo haciendo incidencia en este proceso. Sin embargo, al conseguir la degradación del 30%, que ahora tenemos, ¿no es cierto?, 30% de encabezados de listas para poder llegar. Cuando se estaba revisando la reglamentación secundaria, la que tienen que estar cerca de los partidos políticos, nosotros nos veíamos venir una cosa que ahora veo, y ojalá tengamos la posibilidad de tener los datos exactos para poder corroborar lo que le estoy diciendo, es que los partidos políticos están poniendo, encabezando las listas mujeres en donde ese partido no es fuerte. De lo contrario, aquí en Ecuador decimos dicha la ley, dicha la trampa, y esa es una trampa perversa para las mujeres. De lo contrario, no va a suceder lo que está sucediendo, por ejemplo, en Loja. En la concejalía de Loja, hasta el año anterior, tuvieron 3 mujeres concejalas. Hoy tienen una. Hoy tienen una concejala mujer. Y esta concejala mujer es electa, es de parte del partido político del presidente que ganó las elecciones, de alcalde, digamos, del representante del partido del primero que ganó las elecciones para alcalde. Entonces, y estaba primera de la lista. Eso para nosotros nos complica mucho. Y la verdad, llega un momento en el que no sabes cómo en realidad
se tiene que actuar para poder establecer esta acción afirmativa, para poder sacarle provecho a esta acción afirmativa, que dicho sea de paso, para mucha gente, inclusive mujeres, que dicen que las mujeres deberíamos llegar por derecho propio a una elección. Y yo siempre les he dicho que no es que nos haga felices a las mujeres tener acciones afirmativas para llegar a esos puestos, porque quiere decir que estamos en un país que no es equitativo, ¿verdad? Y que no respeta nuestra participación política de las mujeres. Y pues indudablemente, si no respeta nuestra presencia política en un Estado soberano y de derechos, quiere decir que no respeta tampoco los demás derechos que tenemos las mujeres. Entonces, yo sí quisiera que usted nos pueda decir, o sea, por dónde ir, cómo interpretar esto, cómo lograr que tengamos nosotros una participación política de las mujeres en realidad verdadera y que además sea cualificada también, ¿no? Que vayamos nosotros cualificando la participación política de las mujeres y en eso a los partidos políticos. Muchas gracias Sandra, es la directora del partido político Suma que está aquí. Yo quiero decirles que muchos partidos yo creo que debemos comenzar a pensar diferentes y que bueno que usted sea una mujer, porque ahí comenzar a meter en el partido político la necesidad de concebir de que las mujeres debemos estar en política por derecho propio, y eso significa que mientras más mujeres estemos en la política, más posibilidades de cambiar el hecho de hacer política tendremos en este país. Nosotras, desde nuestra militancia en la Coalición Nacional de Mujeres, nosotros decimos, cuando hemos tenido que hablar de política, pues de que las mujeres en la política debemos entrar para cambiar la receta de hacer política y no para servirnos del pedazo más grande que nos ofrezca. Entonces, porque esa sería la diferencia que nos haga felices a quienes hemos estado trabajando por los derechos de participación muchísimo tiempo, a quienes fuimos actoras también del asunto de la consecución de la ley de cuotas, que fue el abrir la posibilidad a la participación política de las mujeres en este país. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenos días con todos. Justamente y encaminada a la primera pregunta o observación, anteriormente estaba revisando los datos y tenemos 221 alcaldías, que es en todo el Ecuador apenas 40 mujeres, que viene a ser el 18% de mujeres electas. Esto es un índice súper bajo y lo mismo sucede con las prefecturas. En las prefecturas de 23 prefecturas, porque Galápagos no tiene una prefectura, de las 23 prefecturas, 8 apenas son ahorita lideradas por mujeres. Haciendo ya una comparación con años anteriores, hemos tenido un pequeño decrecimiento, y eso con una ley que está justamente que nos ampara en este sentido. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que los cuadros de mujeres se vuelvan sostenibles? Estos cuadros de mujeres políticas se vuelvan sostenibles para que no solo lleguen en un momento como lo que sucedió más o menos en el 2020-2019, sino que estos de una u otra manera constituyan realmente un desarrollo de una cultura política de mujeres líderes políticas. Buenos días. Reciban ustedes un cordial saludo de la asambleísta Natalia Arias, quien se encuentra al momento a través de Facebook Live escuchando este conversatorio. Y la pregunta de ella es la siguiente. ¿Qué recomendaciones específicas sugiere el ponente para poder hacer efectiva la norma que aumenta el número de candidaturas femeninas? Me refiero a las recomendaciones al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos y a la sociedad civil organizada en su calidad de veedores. Gracias. Gracias, muy buenos días. Felicito y agradezco estos espacios
tan indispensables para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Y quiero decirles un par de cosas. Yo soy vicepresidenta nacional del partido Suma. Suma empezó como movimiento y desde sus inicios, cuando nosotros hicimos el régimen orgánico en Suma, nosotros ya pusimos las normas de equidad de género que posteriormente se incorporaron a la legislación nacional. En ese sentido, sí fuimos una especie como de pioneros en este tema y bueno, se ha luchado bastante, sí hemos conseguido victorias importantes. Esto ha sido poco a poco, lo hemos ido logrando. Sin embargo, falta muchísimo por hacer y creo que las mujeres que estamos no solo en la dirección del partido, sino que son afiliadas sin ningún cargo de representación, podríamos decir, todas estamos involucradas y todas empujamos el barco hacia eso, hacia fortalecer, incrementar y darle importancia a la participación de la política, a la participación política de las mujeres como debe ser, ¿no? A pesar de todo esto, yo sí quiero hacer un comentario más concreto de lo que usted decía. Yo acabo de ser electa concejal de Quito. En el Consejo Metropolitano de Quito somos 21 concejales y de esos 21, hoy solamente vamos 8 mujeres al Consejo Metropolitano. Y nosotros estuvimos de candidatas por Alianza U y O, en la que está el Partido Suma, Partido Socialista y otros colectivos sociales, ¿no? Nosotros, obviamente, encabezaron la lista 2 hombres y 2 mujeres, son 4 distritos aquí en Quito, ¿no? Y bueno, las 2 mujeres de la Alianza U y O, obviamente salimos electas, pero como les repito, de 21 concejales en Quito, solamente 8 vamos a ser mujeres, ¿ya? No sé si alguien aquí tenga la conformación actual del consejo, no sé cuántas mujeres hay en el consejo actual, la verdad les confieso, no sé, no me acuerdo, no, pero de 21 8 todavía sigue como que faltando, ¿no es cierto? No. Ya, y si rebajamos, imagínese, tenaz, pero hoy somos 8, justo revisé para no equivocarme ya, porque como los resultados, bueno, aunque ya ahorita está todo dicho, pero no ha habido variación en ese sentido. ¿Ah? Ya, y, yo no sé si en esto que yo vi ya entró Nadia Ledesma, no me acuerdo bien, pero seríamos 8 o 9, pero en todo caso seguimos siendo minoría. O sea, menos de la mitad, y eso pues. Exactamente, o sea, definitivamente las cifras no coinciden, ¿no? Y pues fíjese, ni la mitad del Consejo Metropolitano que se va a posesionar en mayo, o sea, está conformado por mujeres. Entonces todavía la lucha tiene que seguir, tenemos que estar en pie de lucha. No digo de guerra porque pues no me gusta mucho esa palabra, pero aquí estamos. Hemos hecho, sí, adelantos importantes, hemos recorrido un camino que ha sido muy positivo, pero definitivamente todavía nos falta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, mandarles un fuerte saludo a todos los que están aquí y a todos los que están aquí. Mi pregunta vendría a hacerse más en un tema de encuestas, porque lo que pasó y uniendo con lo que dice la compañera es que los mismos encuestadores dicen que la preferencia de votar por mujeres es muchísimo menos que votar por hombres. Ponen incluso hasta un número bastante bajo del voto hacia mujeres, ya hablando del tema de político electoral, que eso también perjudica en sí a las mujeres en estos campos de política partidaria o política electoral, porque no darían incluso las mismas mujeres el voto de confianza a mujeres. ¿Y cómo podemos luchar contra eso? O sea, ¿cómo se puede hacer una campaña de concientización o algo frente a lo que está pasando y una realidad que pasamos la mayoría de mujeres que venimos de un partido político, de una organización? ¿Cómo esa preferencia se está dando y por qué, o sea, sigue tan arraigado esa lucha, ¿no? De lo político electoral. Un atento saludo a todos. Y en base a la pregunta de Verónica, también quería mencionar que justamente el Latinobarómetro de las Américas aquí en Ecuador ha hecho una consulta y la pregunta básicamente dice, ¿está usted o no de acuerdo con la siguiente afirmación?
que los hombres son mejores que las mujeres ocupando cargos públicos. Y los resultados que arroja es efectivamente que en términos generacionales, las nuevas juventudes estamos en contra de esa afirmación, porque para nosotros el tema del feminismo, los temas de la comunidad LGTBIQ+, todos los temas que están surgiendo para nosotros son importantes, pero para las generaciones que vienen ya más, los baby boomers o gente ya adulta, más adulta mayor, ellos todavía siguen con este pensamiento de que los hombres son los que deberían ocupar los cargos públicos. Entonces mi pregunta igual justamente con que se coincide con la de Verónica, es cómo hacer, cómo llegar a estas generaciones adultas para que puedan cambiar. Contándoles como anécdota personal, yo me considero entre millennial y también de generación Z, pero justamente igual cuando hablo de otros temas con mis padres o la única forma que tengo para llegar de ellos, para cambiar su chip, digámoslo así, es justamente a temas visuales. Por ejemplo, digamos, me reúno con ellos, vemos una serie y topamos temas como la autolesión, por ejemplo. Entonces, puedo tener yo un criterio, mis papás no comparten, pero en ese momento estamos intercambiando ideas y a veces logro que ellos cambien y entiendan este tipo de cosas. Entonces, capaz el mensaje iría por ahí también, como los seres humanos somos tan visuales, entonces generar tal vez alguna campaña que cuente cómo ha sido los desafíos que han tenido las mujeres dentro de los partidos políticos para llegar a cargos de posición. Bueno, buenos días con todos. Me quedé al final. Am, bueno, yo en realidad comparto algunas afirmaciones que se han hecho en esta charla y igual que a Valesca me abrieron los ojos sobre un montón de temas que están pendientes, pero quiero poner sobre la mesa dos cosas que nos parecen importantes del Consejo Electoral. Primero, los números son importantes, pero no nos dicen todo. Por ejemplo, tengo aquí los números de quienes fueron candidatos principales en el 2019 y tuvimos un total general de mujeres de 1.534 mujeres electas en el 2019, cuando la norma decía que apenas el 15% debería encabezar las listas, aparte de la paridad que tenemos verticalmente. Y ese fue un cambio importante porque fue la primera parte de esta ley. Hoy, en el 2023, la ley subió el porcentaje y nos dijo, ok, el 30% tienen que ser, 30% de las candidaturas tienen que ser encabezadas por mujeres. Y pese a las críticas, incluso institucionales, que recibió la presidenta del Consejo Electoral en una campaña que realizó a nivel nacional, promocionando la participación de las mujeres, un poco buscando quitarles el miedo a las más jóvenes de participar y de que estén y de que se involucren en las organizaciones políticas y en esta campaña que venía, muy a pesar de la conciencia de muchos en la institución y fuera de la misma, se llevó a cabo esta campaña y se lograron dos números que me parecen muy importantes. Por primera vez en el país, la lista de prefectos y viceprefectos estuvo encabezada en un 50% por mujeres a nivel país. Eso superaba lo que se esperaba en la ley. En la ley se esperaba el 30%. Tuvimos un 50% de listas encabezadas por mujeres. En alcaldes llegamos al 32%, en concejales rurales al 52%, en concejales urbanos al 44% y en concejales por circunscripción al 55%. Las juntas parroquiales, al ser gobiernos más locales, normalmente tienen este mismo porcentaje, pero llegamos al 47%. Los números a nivel de candidaturas no son malos. El problema es la elección. Cuando ya vas a la elección, te enfrentas con otro tema que es otra cosa que me parece que hay que ampliarlo mucho y habló un poco sobre los medios de comunicación y cómo deberían estar alineados a esta lucha. Y sin embargo no lo están, y tan no lo están que uno de los porcentajes de Ecuador Chequea en estas elecciones fue que el 54% de la información sobre las elecciones fue desinformación. Esa desinformación apuntó a atacar a la autoridad electoral y a las candidatas mujeres en su mayoría. Eso te dice mucho, ¿no? Luego tuvimos candidatas mujeres
que siendo emblemáticas en algunas ciudades, como por ejemplo Ambato, llegaron a obtener una curul con una imagen de partido y formal y con un apoyo impresionante. O sea, la alcaldía de Ambato hoy va a ser liderada por una mujer y una mujer indígena, en una ciudad que tradicionalmente ha sido una ciudad complicada en temas de discriminación, inclusive racial. Y sin embargo, en Guayaquil, en donde hubo una mujer que cambió toda su estructura, que tuvo el apoyo de su partido, no llegó un hombre. Entonces, ahí yo creo que hay mucho que trabajar, más que con la normativa legal vigente y más que con los esfuerzos que podemos hacer desde las autoridades, mucho hay que trabajar con las organizaciones políticas y retomo la idea que usted mencionó al principio sobre reivindicar los derechos con la sociedad civil. Porque si no reactivamos a la sociedad civil para trabajar con la ciudadanía, con los estudiantes, con las mujeres más interesadas, con colegios, universidades, realmente el momento en el que vamos a enfrentarnos a una nueva elección en el 2025, vamos a tener a la misma gente que aún no va a tener formación suficiente para entender la participación política, mucho más de las mujeres, de pueblos y nacionalidades, que es otro reto en este país muy importante, y también vamos a tener unos niveles de desinformación y de noticias falsas que van a afectar 100% la elección, como lo hemos visto en esta elección, que nos sorprendieron los datos de noticias falsas, pero es verdad, y sin embargo las más atacadas fueron las mujeres, y nadie está hablando de la desinformación en esta elección. Por el contrario, se generan comunicados y se siguen generando, aunque no hemos cerrado el escrutinio nacional, todavía nos faltan 4 provincias y algunas provincias de esas son importantes, aún hoy se siguen generando comunicados que atacan a los candidatos que ganaron o perdieron o que están en la lucha y a la autoridad electoral. Entonces, el juego democrático en este país tiene que ir más allá de las leyes, tiene que ir por la educación, tiene que ir por los medios, pero sobre todo tiene que fortalecerse la sociedad civil para trabajar con academia de la mano en la educación de la ciudadanía. Gracias. Buenos días. El reflejo de la participación política de las mujeres también se traduce en los ámbitos más importantes de la toma de decisión. Entonces nosotros podemos observar en este momento que el gabinete presidencial, por ejemplo, tiene, en la última foto habían 5 mujeres. Honestamente no logré identificar si de las 5 son ministras o son secretarias de Estado. Por lo general hay una identificación entre asesores o consejeros. Y yo lo que quisiera conocer desde su experiencia es si en algún lugar de la región o del mundo hay alguna medida que obligue a las autoridades a ser complementarios, al menos en algunos aspectos, para equilibrar la balanza entre la participación paritaria. Se me ocurría, por ejemplo, siempre me dedico a pensar en algunos elementos de inclusión y, por ejemplo, decía, debería ser una decisión política, pero también un tema legalizado, de que, por ejemplo, un gobernador en una provincia, o por ejemplo, una provincia liderada por un prefecto que es hombre, debería haber una gobernadora para generar no solo equilibrio, sino también una escuela de preparación para alcanzar esa transición, para que en el futuro esa gobernadora pudiera tener opciones de ser prefecta. Porque aquí tenemos principios de acción afirmativa, porque eso es lo que existe realmente, pero no necesariamente esos principios de acción afirmativa en todo sentido aseguran de que haya mayor participación. Eso por un lado. Y por lo otro, siempre me ha preocupado el tema de la participación de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. En otros lugares se los puede llamar desde las etnias. Y las mujeres negras y las mujeres indígenas tienen menor cantidad de representación política. Conozco de casos en Centroamérica que han trabajado modelos para incluirles en procesos. Sé que Colombia en su legislación habla de la participación por
de representación por pueblos y nacionalidades o por pueblos específicos, por los afrodescendientes, pero no necesariamente asegura la participación de mujeres. Desde su experiencia, ¿qué debemos complementar a toda esta estructura? Porque yo creo que el Ecuador tiene un marco normativo gigante, pero a la final somos un país lamentablemente que se lleva de las percepciones. Y esas percepciones han hecho de que lamentablemente compañeras muy valiosas en los procesos no lleguen a, digamos, a culminar su participación como candidatas y ganar una elección. Por el otro lado, y saludo mucho que la compañera vicepresidenta de Suma haya ganado una posición dentro del Consejo Municipal. Pero hay partidos y movimientos políticos que aún no arman sus esquemas paritarios dentro de sus estructuras orgánicas. Entonces eso no da ese proceso de transición. El mismo partido de gobierno a mí me preocupa, por ejemplo, porque debería ser como la cuna de demostrar que sí podemos hacerlo con la representación de mujeres. Y un detalle adicional es que en este momento, por ejemplo, la presidenta de la organización Revolución Ciudadana es una mujer, ¿ya? Y ha ganado una elección como prefecta. Pero durante muchos años, a pesar de haber tenido a mujeres valiosas dentro de la organización, las discriminaron y ellas no pudieron asumir un proceso de representación o de candidatura. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, si hubieran tenido una mujer, hubiera sido mejor la competencia para ganar una elección. Entonces, desde su punto de vista y desde su experiencia, con este abundante marco normativo que creo existe, ¿qué debemos seguir mejorando? Probablemente no estamos viendo algo, tenemos un punto ciego y creo que más allá de descubrir el agua tibia, también es ver cuáles son las otras experiencias que tienen en la región. No me equivoqué, están más interesantes las preguntas que la charla. Da para otra charla, pero no se preocupe. En las próximas 2 horas, no mentira. No, puedo responder varias preguntas a la vez, porque más o menos la preocupación es la misma, fundamentalmente. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones alteran ante este escenario? Pero me llamó la atención varias cosas. En mi explicación desde el principio, yo trataba de nuevo, como de repensar en que los derechos políticos y de participación política no los debemos circunscribir a los procesos electorales. Y las mismas preguntas van hacia eso, o sea, ¿verdad? Es decir, estamos metidos en un tema que circularmente nos lleva otra vez a lo cuantitativo, a las elecciones, a las encuestas, y eso está bien porque es lo más visible, pero yo creo que la respuesta no va para ahí, va más en la línea que usted planteó y que yo planteé, en los procesos educativos, procesos de capacitación, procesos de sensibilización y procesos de participación política, pero desmitificando que lo político es electoral. La participación política son los jóvenes estudiantes que tienen espacio dentro de la escuela, del colegio, de su comunidad, dentro de las ONGs, para alzar la voz sobre los temas y los problemas que ellos tienen, sobre la educación, la calidad de la educación de la escuela, del colegio, de lo vocacional, de las oportunidades, etc. Yo creo en los procesos, claro, los procesos son muy largos, pero aquí no va a haber un cambio si no se inician esos procesos. Entonces, el camino es largo, probablemente que yo estoy planteando probablemente es una propuesta que puede generar mucha desilusión porque ustedes quieren ver ya mujeres al poder, ¿verdad? Mujeres al poder, es una frase que a mí me gusta, mujeres al poder, ¿verdad? Pero las cuotas, las acciones, e inclusive afirmativas, e inclusive hasta los partidos políticos podrían hacer la tarea. Y ellos pueden decir, bueno, aquí hay paridad, y aquí van mujeres en más proporción inclusive que a los hombres, pero eso no garantiza el resultado. ¿Por qué? Porque tal vez al cargo
al que es elegible no tenga ese partido una posibilidad. Y los que sí tienen posibilidad son hombres. Entonces, eso puede ser un poco tramposo. Y uno puede decir, ah, no, es que el partido sí cumplió, los estatutos lo dicen, lo reformamos, etcétera. Nosotros ponemos, pero nosotros no tenemos culpa que los electores no voten por las mujeres. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar y hay que concienciar con transparencia hacia ese tema. Si entendemos la participación política, no como electoral, sino como este proceso, lo primero que tenemos que hacer es que no puede ser que los partidos políticos abran casas y electorales en las distintas, no sé, provincias, municipios, etcétera, etcétera, y después las cierran porque ya se acabó el proceso eleccional. Entonces ahí empezamos mal. Entonces lo que tenemos es un problema mayor. Ustedes están haciendo referencia a un problema específico de la falta de participación. El problema es más grande, lamentablemente, es un problema de la falta de los liderazgos políticos a todo nivel y a nivel nacional. Y hoy va a ganar la elección aquel que mueva mejor las redes. Cuidado, aquel que juegue con estadísticas falsas. Hoy ya no hay ningún tipo de vergüenza sobre decir cosas que conscientemente saben que no son y no pasan nada. Inventan datos, inventan estadísticas, inventan realidades paralelas. El problema es más grande. O sea, no quiero que se vayan asustados, pero yo sí estoy muy asustado y les voy a decir cuál es el problema. Hoy ganan las elecciones en Latinoamérica, para no irnos al resto del mundo, aquella persona, hombre o mujer, con el discurso más antisistema. Y peor aún, con el discurso más antiderechos humanos. Hoy ustedes van con una bandera de los derechos humanos y eso no les va a garantizar absolutamente nada, porque hay que resignificar el concepto de los derechos humanos. Hoy los derechos humanos están tan manipulados hacia tres temas que hace que los defensores de derechos humanos no podamos tener un discurso para confrontarlo. Y les voy a decir cuál es el tema. Cárceles y personas privadas de libertad. Los defensores de derechos humanos defendemos solo a delincuentes. Y entonces, mano dura gana. Estado de excepción en El Salvador. Honduras le sigue con estado de excepción. Sale la encuesta de estado de excepción, el pueblo aplaude el estado de excepción. ¿Por qué? Porque el pueblo cree que se siente más seguro porque aparentemente los delincuentes, los que le dan inseguridad, etcétera, ahora sí están en la cárcel, ¿sí? Y ojalá que sea cadena perpetua. Y cuidado si no ponen hoy a votar, si está de acuerdo usted no con la pena de muerte, y cuidado si no gana la pena de muerte. Mejor no la hagamos la pregunta, ¿verdad? Ese tema, el tema del aborto, el tema de género, o sea, son temas que hoy son fundamentales a que el electorado que está bastante, digamos, aunque haya acceso a la información, es más víctima de la manipulación, de los editoriales de los medios de comunicación, etc. La elección las va a ganar quien mueve mejor en las redes. Hoy ustedes pueden tener un dineral en publicidad en los medios de comunicación tradicional y ustedes han visto cómo ya nadie los lee, cada vez todo el mundo vota por lo que dicen las encuestas, por la manipulación en eso. Entonces, qué difícil es cambiar todo eso cuando el problema estructural es todavía mucho mayor en un problema de falta de cultura política para poder tener buenos criterios, para proponer en primer lugar buenos candidatos, que haya transparencia en la elección de los partidos políticos. Yo me he planteado, ¿será posible que podamos prescindir en una democracia de los partidos políticos y buscar otra forma de participación política? Yo no creo que los partidos puedan desaparecer, pero yo sí creo que deberíamos de promocionar otras formas de participación política muy potentes a nivel local, y me refiero aquí cuando ya me empiezan a hacer recomendaciones. La de CEDAW es muy clara. La de CEDAW nos manda una pista de decir, tiene que haber acción afirmativa para la participación de las mujeres, políticas en las mujeres, especialmente a nivel local. Porque a nivel nacional hay un dominio de los partidos políticos. O sea, ya hay toda una estructura que hay que cambiar, pero es más difícil de cambiar por todas estas trampas que se pueden hacer.
El ejemplo que tú das de una mujer indígena en Ambato, por ejemplo, no sé, es un éxito, pero decimos en Costa Rica, un pájaro no hace verano, ¿verdad? Una golondrina no hace verano, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacer para que eso no sea una excepción, no sea un accidente, ¿verdad? Sino que sea pues una norma en ese sentido. Entonces, políticas públicas, políticas públicas. ¿Cuál es el papel del Tribunal Electoral, por ejemplo, para redefinir estas reglas del juego? Entonces, yo creo que hay que resignificar qué son los derechos humanos. Y no es suficiente con pedir o exigir que una cantidad de mujeres candidatas lleguen al poder si no vienen acompañadas de un discurso sustantivo importante que pueda convencer sobre los grandes problemas nacionales, ¿verdad? Y que no se limiten a cuál es su opinión sobre el aborto, cuál es su opinión sobre, ¿verdad? Que son temas en los que caemos en una trampa. Y cuando yo hablo de resignificación de los derechos humanos, es que la persona de a pie, sencilla, sepan que los derechos humanos no tienen que ver solo con las personas privadas de libertad, que tiene que ver con el derecho a abrir la canilla del agua y que llegue agua pura. ¿Me explico? Es decir, traducir no conceptos de derechos humanos, sino a la accesibilidad de los derechos humanos en propuestas no solo de temas de género y derechos de las mujeres, que de suyo van a ir, sino realmente haciendo propuestas de país y de compromiso. Y eso se va a lograr a través del cambio generacional también. Yo voy a decir algo que mi generación seguro me lo va a resentir. Yo sí creo que las generaciones que vienen bajo mí, de la mía, son mejores. Ustedes son mejores. Tienen más sensibilidad social. Los millennials hoy tienen más sensibilidad ambiental. Tienen mucho más datos, tienen mucho más información. Esa pregunta del latibarómetro no me gusta, está mal planteada. Ya sabíamos el resultado. O sea, esa pregunta capciosa no me gusta, ¿me explico? Mal planteada. La reclamo. Ustedes la reclamaron como jóvenes, ¿no? Y ustedes tuvieron un resultado diferente, pero los mayores no. Ya sabíamos cómo íbamos a votar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las encuestas manipulan mucho también los resultados. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos procesos? Están fallando, ¿sí o no? Están fallando. No está ganando la persona que dice, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué es? ¿Está mal planteada la pregunta? ¿Está manipulada la compañía que hace la elección por parte de un medio que la contrata? ¿O de los mismos partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque mucha gente se deja llevar por lo que dice el candidato. Ya no va a votar, ¿ya para qué? Si ya el otro le lleva 20 puntos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar en esto y a mí me parece que la más importante para ir cambiando estas estructuras enquilosadas es a través del mejor y más cotidiano derecho político, de la participación política, que es rendición de cuentas. Exigir a nuestros gobernantes desde el nivel local, escolar, universitario, rendición de cuentas. Porque lo que está haciendo el funcionario público, el que nos representa, el que votamos, no es una representación sin causa y sin resultados. Es que tiene consecuencias las decisiones políticas que se hacen. Y hoy las decisiones políticas tienen resultados y siempre lo han tenido. Ah, pero me equivoqué, políticamente tengo una sanción electoral. No, es delito. Hay malas decisiones políticas que mataron a muchas personas por un manejo de la crisis del COVID. Y nada pasa. Nada pasa. Hubo gran corrupción en la compra de equipos con sobreprecios. Nada pasa. ¿Me explico? El presidente López Obrador saca una tarjeta de la Santísima Trinidad y decir, fúchili, COVID, váyase. Esa fue la primera planteamiento en México, por Dios. Y la gente se estaba muriendo. ¿Ah?
Y no he visto ninguna demanda penal, ni de sanción política, ni de nada. Mientras no haya formación política, cambios políticos, los partidos políticos antes, de izquierda, derecha, socialdemócrata, tenían escuelas de formación política. Hoy no hay, hoy no hay. Entonces, al no haber, precisamente, no hay ninguna capacidad de construir ese criterio y entonces vamos a terminar diciendo después de cada elección que los que perdemos, que creíamos que íbamos a ganar, decimos, bueno, el pueblo ecuatoriano se tiene el presidente que nos merecemos, los venezolanos tienen el presidente que se merece, ¿no? Se equivocaron, ¿sí? Sí, nos estamos equivocando en lo básico, que es resignificar que los derechos políticos no son derechos electorales, nada más, ¿verdad? Entonces, este discurso político, esta resignificación, las encuestas, las crisis de liderazgo nos hacen llevar a que la única manera es a través de políticas públicas. Ahora, hay política pública del sector electoral, desde el Consejo Electoral, pero de nuevo, cada cuánto se reactiva, tienen que estar permanentemente trabajando, no solo en la proximidad de los procesos electorales, que las reglas estén bien, que el sufragio, o sea, todo eso es formal, todo eso es bien, garantizar que las mesas estén bien dispuestas, que no haya fraude, que no haya esto, que no haya lo otro, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, etcétera. Bueno, aquí ya hay ciertas pistas. Debiera existir acción afirmativa para financiamiento de participación electoral en el caso de las mujeres. Eso es un tema que hay que trabajarlo, porque quedan por fuera. O sea, ustedes pueden tener excelentes candidatas, mujeres, etcétera, etcétera, y dentro de un partido político, etcétera, pero no tiene, digamos, el recurso económico público para poderlo hacer. Entonces sí tiene que, yo creo que eso es importante, acción afirmativa, donde sí se justifique un financiamiento mayor en campañas que tienen que ver con participación de las mujeres. Yo creo que eso es algo urgente que hay que hacer. Y en lo demás, a mí me gustaría sentar a los medios de comunicación, a todos y a los que manejan las redes sociales. Lo están haciendo con una irresponsabilidad enorme o con claramente intereses que permiten ese tema. La libertad de expresión es sumamente importante, pero no se puede también hacer un abuso de la libertad de expresión y la manipulación hacia ciertos intereses y ciertas afectaciones desde ese punto de vista, ¿verdad? Y la masculinidad, ¿verdad? Y la masculinidad que tiene que ver con que somos países machistas y a la larga nuestras mismas madres son más machistas a veces que nuestros mismos padres. ¿Para qué te metes en política? Ese no es el papel tuyo en el hogar. Estás descuidando a los hijos. Después te divorcias y no digas que no te lo dije. ¿Me explico? Esos, digamos, esos son problemas también estructurales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, y a todas las personas que con sus preguntas, sus cuestionamientos y con sus comentarios. Perdóname. Me pediste una buena ley en México. En México hay una ley que garantiza que las mujeres no solo tengan puestos de participación, sino de elección de garantía a través de los partidos políticos. Voy a poner un ejemplo. Digamos, hay un partido nuevo que se llama Movimiento Ciudadano, que se nutre supuestamente de la participación política. Entonces, vámonos a lo local. Si viene candidato a gobernador, el de este municipio sí o sí es mujer, ¿verdad? O sea, para que haya una garantía de que sí va a salir, no en segundo lugar o lo que sea. Entonces, hay un binomio o una, digamos, cierta garantía hacia esa participación, un hombre y una mujer, pero no solo en la participación, sino en que efectivamente pueda haber una representación. Ahora, en el juego electoral,
no puede estar garantizado que ese partido va a ganar la gobernatura y la alcaldía que sigue, etcétera, 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 pero así es como se tiene que jugar. Entonces me parece que la legislación de México puede ser observada. Gracias, Víctor. Bueno, qué ganas de seguir compartiendo con usted. Estamos ansiosos también de escucharle el día miércoles en el Swiss Hotel. Y sobre todo porque, digamos, estos temas, como hemos estado conversando toda esta mañana, están directamente relacionados a los derechos humanos. El derecho humano a hacer política, a participar en política, pero no solo, digamos, desde esos ámbitos en los que generalmente, de manera formal u oficial, por así decirlo, aparentemente se toman las decisiones. Y por eso me encanta lo que Víctor ha dicho, es que finalmente el derecho político es alzar la voz, es pedir cuentas, es que te rindan cuentas. Y eso se hace desde todos los espacios, y ahí todos tenemos la oportunidad, todos y todas tenemos la oportunidad de hacerlo, no solo aquellos que quieren ostentar o que de alguna manera están apuntando a un cargo de dignidad, o a un cargo de designación o una participación política directa en el ámbito público. Yo quiero agradecerle infinitamente a Víctor cada vez que él está presente en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino desde su trabajo en los diferentes sistemas de derechos humanos, pues él es uno de los grandes exponentes latinoamericanos que nos hace quedar bien a nivel internacional y a nivel global. Yo recordarles que la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y ahora la Coalición Violeta también estamos encaminados a participar y a seguir incidiendo no solo de manera local, sino también internacional. Ya hemos participado llevando los temas de participación política al Comité de la CEDAW en el año 2021, bueno, en 2020 en realidad, pero que nuestra sesión se dio en el 2021, y también en el Comité de Derechos Humanos, donde tuve el honor de conocer a Víctor en el año 2016. Quiero que ustedes también de alguna manera se sientan, digamos, comprometidos para seguir participando en estos temas. En la sesión que está teniendo lugar ahora en Ginebra, en el Comité de la CEDAW, se va a llevar a cabo una media jornada de participación política de las mujeres, justamente me parece el 23 de febrero. Lo hacen en un horario en el que podemos participar porque es en la tarde de las horas de Suiza, entonces nosotras también podemos estar ahí y de alguna manera participar con lo que está sucediendo aquí en el país, porque es sumamente grave, digamos, todos los temas de violencia. Nosotros sabemos bien que las estadísticas de femicidio son las más altas desde que se inició la contabilización en el año 2014, y que los huérfanos de víctimas de femicidio también están en una total situación de indefensión y de olvido. De ahí que pedimos a los candidatos y a las candidatas que se hagan cargo, que se pronuncien, que firmen un compromiso, el compromiso que justamente la Coalición Violeta está publicitando y que sigue pidiendo adhesiones. Ustedes tienen aquí nuestras redes sociales, nos pueden seguir, pueden hacer parte de esta campaña que se va de largo, que no está subsumida a un tema coyuntural de elecciones, sino que es algo que pretende cambiar justamente lo que decía Víctor, que es la cultura política. Entonces, les agradezco infinitamente su presencia, no solo aquí de manera física, sino también en redes sociales que nos están siguiendo de manera directa, a las compañeras aliadas en el territorio, en Manabí, en Tungurahua y en Puyo, en Pastaza. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Víctor, nuevamente.